Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo. Hoy quiero hablar de un tema muy interesante que creo que te va a importar y que va a cambiar tu vida rápido. Y hoy quiero hablar del tema sobre la culpabilidad. Es algo que mucha gente viene cargando, es algo que mucha gente está viviendo una culpa de algo que sucedió en su familia, de algo que sucedió, un accidente, de algo que hicieron, pero todavía ellos mismos no se han perdonado. Y hoy quiero hablarte sobre esa culpabilidad. La culpa es algo que la gente carga sobre su vida por un error que cometió. La culpa puede venir de un accidente, la culpa puede venir de algo que sucedió en tu familia y tú te estás culpando por algo que en realidad no tiene que ver contigo. Y la culpa sirve como ese juez que te culpa, como esas emociones. La culpa te cambia la personalidad, hace que tú te restringas, hace que tú no avances. La culpa comienza a interactuar dentro de ti para que tú te absuelvas tú mismo y para que tú te limites tú mismo y te ponga a pensar de que tú no mereces la felicidad, de que tú no te mereces amigos, de que tú no te merezcas ninguna de las cosas buenas que le pueden suceder a otra persona por causa de la culpa. La culpa puede hacer algo que te culpe de una escena que sucedió en tu vida, de que tú en realidad no tuviste la culpa, pero estás muy afectado por eso. Lo primero que hace la culpa es que altera la ansiedad y altera la desesperación en ti. Y la culpa hace que todos nosotros nos sintamos desesperados y nos sintamos angustiados por cosas que no tienen que ver con nosotros. Segunda cosa de cuando alguien se siente culpable, nosotros comenzamos a pedir perdón por todo y por cosas muy insignificantes, la cual nosotros no tenemos que pedir perdón. Luego nos afecta en la personalidad porque nos excluimos de la persona, nos excluimos nosotros mismos de lograr algo y perdemos muchas oportunidades porque estamos excluidos a causa de una culpabilidad que está metida en nosotros. Ahora, muchas personas en la Biblia se sintieron culpables por cosas que sucedieron en su vida. David en el capítulo 32 de Salmo dice: mientras callé se envejecieron mis huesos y mi imagen se convirtió en soledad de verano. Lo que David está diciendo que la culpabilidad lo hizo cansarse, hizo que eso le afectara aún en su cuerpo físico, de sentir cansancio, sentir que los huesos le dolían, sentir que todo su cuerpo físico ya no aguantaba. Y aquella culpabilidad, dice la palabra, que mientras él la cayó, no podía crecer, no podía expresarse, no podía avanzar. Él sentía que él no era digno de hacer nada, de lograr nada por causa de aquella cosa que lo acusaba y aquella culpabilidad que no lo dejaba tranquilo. Voy a leer un verso de la palabra que se encuentra en Isaías capítulo 6, verso 7. Dice así: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque lo que Dios está haciendo con Isaías es perdonándole el pecado, pero quitando también la culpa. Porque hay personas que ya Dios lo perdonó, pero ellos mismos todavía no se han perdonado. Y primeramente lo que te voy a decir es que si Dios perdona tu pecado, pero tú no te has perdonado, tú no vas a poder ser libre de la condición que tú estás. Y lo primero que tienes que hacer es perdonarte tú mismo, es tenerte misericordia tú mismo, porque ya Dios te perdonó el pecado, pero todavía tú sigues con la culpa. Entonces deja que el Señor te quite la culpa, deja que Dios haga el trabajo en tu vida. Ya no te sientas culpable por lo que pasó, ya no te sientas culpable por las escenas que han acontecido sobre tu vida, porque hay algo que el Señor no quiere y es que tú te sientas culpable por nada de lo que pasó, porque no es tu culpa. Y dice la palabra de Dios: y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo que Dios quiere que tú entiendas, que aunque Dios perdona, Él no quiere que tú te sientas culpable. Y por eso dice la palabra que Dios no solamente perdonó su pecado, sino que quitó su culpa. Porque el profeta se sentía culpable de qué, no sé, pero Dios vio una culpa que él tenía en el corazón y Dios se la quería quitar. Por lo cual la culpabilidad no viene de Dios. El mismo Jesús dijo en la posición de abogado, dijo: yo no juzgo a nadie, porque él no tiene la posición de juez. Él en ese momento tenía la posición de abogado. Posición de abogado, él no puede juzgar a nadie. Por eso Cristo dijo: yo no juzgo a nadie, porque yo no soy juez, yo soy abogado. Por lo cual Satanás viene a acusar y a destruirle, a hacerte creer que ya no hay esperanza, hacerte creer que nada puede suceder en tu vida, haciéndote culpable. Y el que se siente culpable se aleja de Dios, no quiere orar, no quiere participar en nada porque se siente indigno, se siente que no es merecedor. Por lo cual de Dios no viene la culpabilidad, sino viene de Satanás. Dios vino a perdonarle el pecado y a quitar la culpa de tu corazón, porque si Dios perdona tu
tu pecado y deja la culpa, entonces no hay manera de que tú te acerques, porque el que se siente culpable y el que tiene ataque de culpabilidad, entonces dice que no es digno, dice que no se merece la unción, que no se merece la presencia de Dios, que no merece que Dios le hable, por lo cual tienes que dejar la culpa que te está matando, porque ya Dios te perdonó y Dios quiere que tú sanes, Dios quiere que tú olvides lo que pasó. Y aquel profeta, Dios solamente no quiere restaurarlo en una área, sino quiere restaurarlo en otra, porque Dios no solamente limpia su pecado, sino también que trata con la culpa que carga aquel profeta. Entonces todo aquel que se mueve en la culpabilidad se mueve en la tristeza del mundo. ¿Cuál es la tristeza del mundo? La tristeza que causa Satanás, que es el adversario y el acusador. Él es el que hace que la gente se sienta culpable, él es el que hace que la gente todo el tiempo viva diciendo que no es digno. Pero hay algo que menciona la Biblia y te lo voy a leer en la palabra de Dios, que dice en 2 de Corintios capítulo 7 verso 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo que la Biblia te está diciendo es que la tristeza que Dios provoca salvación, provoca arrepentimiento, provoca esperanza, porque Dios en su tristeza, lo que causa en ti un arrepentimiento y una convicción de pecado para que entiendas dónde está mal y te arrepientas y te acerques a Él y sea restaurado. Pero la tristeza que causa el mundo, que es inspirada por Satanás, causa muerte. ¿Por qué causa muerte? Porque la gente debe de acercarse a Dios, se aleja, deja de orar y deja de participar en las cosas que son de Dios, porque ahora no se siente digno de participar. Por lo cual la tristeza del mundo causa muerte, porque hace que tú te alejes de tu familia, de que tú no le cuentes a tu papá, que tú no le cuentes a tu mamá lo que está pasando, y eso va a ser un día que tú desfallezcas y un día ya no puedas más y te canses. Pero la Biblia dice que la tristeza de Dios causa arrepentimiento para salvación, por lo cual cuando haces algo mal y Dios viene con la convicción de pecado, lo hace para que tú te arrepientas y vuelvas a su presencia. Por lo cual lo que Dios hace con su tristeza es causar salvación y arrepentimiento sobre todo ser humano. Quiero leerte sobre dos personas que cometieron un pecado gravísimo, pero uno tuvo la tristeza de Dios, pero otro por la culpa hizo algo que no te lo recomiendo. El primero que quiero hablarte es sobre Pedro. La Biblia dice en San Lucas capítulo 22, verso 60 al 62, dice así: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lo que la Biblia te está diciendo es que ya Jesús le había dicho a Pedro que él lo iba a negar, pero Pedro refutaba y decía de que él no lo iba a hacer. Imagínate a alguien que te dice: yo estoy contigo, que yo voy a estar contigo, que donde quiera que esté, yo voy a estar contigo, y de repente frente a ti, aunque él no sepa que tú estás al frente, te vea luego. Dice la palabra que él, mirando a Jesús, se acordó de la palabra que Jesús le dijo, que antes que el gallo cantara, él lo iba a negar. Y dice la palabra que Pedro se sintió tan mal, pero tan mal, dice que lloró amargamente. Y dice que desde ahí Pedro siempre estuvo triste, Pedro le dio depresión y Pedro decayó. Ya él pensaba que no tenía un propósito por lo que hubiera pasado, y esa culpabilidad lo atacó, ese peso de lo que había hecho lo atacó. Pero sus pensamientos no eran para morir, sus pensamientos no eran para alejarse de la presencia de Dios. Y dice la palabra que luego que Jesús resucita, Dios le pregunta: Pedro, si tú me amas, guarda mi mandamiento, apacienta mis ovejas. Y ahí Dios restauró a Pedro, porque aunque él falló, no pensó en quitarse la vida, aunque él falló, no pensó en alejarse, sino en buscar la restauración del Señor. El segundo personaje que quiero mencionar es Judas. Judas, dice la palabra, como todos sabemos, que negó a Jesús por 30 piezas de plata. Y dice la palabra, cuando él negó a Jesús, él tomó el dinero y se fue. Pero le llegó una convicción que te la voy a leer. Quiero bendecirte con esto. Dice en San Mateo capítulo 27, versos 3 y 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata
a los principales sacerdotes y a los ancianos, que diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando la pieza de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Todos podemos ver cómo Judas asimiló lo que pasó y la culpabilidad que él tuvo al instante cuando vio que Jesús era crucificado. Y dice la palabra que esa culpa entró en él y él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, por lo cual lo había vendido. Pero no soportó la culpa y el peso de lo que había hecho. Y dice la Biblia, fue y se ahorcó. No es la voluntad de Dios que tú te quites la vida. No es la voluntad de Dios que tú no busques perdón. No es la voluntad de Dios que tú te alejes de la iglesia por algo que tú hiciste o pasó en el entorno en el cual tú participaste. En ese algo que sucedió, pero tú no tuviste la culpa alguna, solamente pasó. Hay cosas que tú no tienes el control en tu vida, hay cosas que tú no tienes el control, así que hay cosas que tú no tienes por qué culparte porque no es tu culpa. Entonces, ¿cómo nosotros estamos asimilando la culpa si nos alejamos de nuestros seres queridos o si nos acercamos, si nos alejamos de Dios o si nos acercamos? Pedro, aunque lo hizo mal, fue y se acercó al maestro, pero Judas no tuvo la capacidad de ir a la presencia de Dios a ser restaurado, no tuvo la capacidad de ir a pedirle perdón a Dios porque Dios lo iba a perdonar. Pero nosotros podemos ver que la culpa, el peso de lo que hizo, lo hizo quitarse la vida, la cual no es la voluntad de Dios que tú hagas. No es la voluntad de Dios que tú te alejes, no es la voluntad de Dios que tú hagas algo contrario a su principio. La culpabilidad no puede quitarte el gozo, la culpabilidad no puede detenerte. Tienes que seguir porque ya Dios te perdonó y ha quitado tu culpa también. Entonces no te alejes de la presencia de Dios, no es la voluntad de Dios que tú te sientas culpable por lo que pasó. Dios te perdonó y quitó tu culpa. Hasta aquí el video de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que te suscribas, dale like al video. Espero que tú nos apoyes para que YouTube siga expandiendo el video, siga expandiendo el mensaje. Compártelo con un amigo. Así que esperamos que tú nos ayude a divulgar el mensaje de Jesucristo y que la paz del Señor esté contigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.